Buenos días, en este trabajo hablaremos sobre las corrientes psicológicas. Nuestro grupo está conformado por Elvira Salcedo, Gretelina Navarro, María Valderrama y José Caballero. El objetivo de este trabajo es diferenciar las posiciones, objetos de estudio y procedimientos de las corrientes psicológicas e identificar similitudes y diferencias, fortalezas y debilidades de las corrientes psicológicas. Es fundamental hablar del nacimiento de la psicología, ya que marca el momento en el que comenzamos a estudiar científicamente la mente y el comportamiento humano. En la antigüedad, muchas explicaciones sobre cómo pensamos o actuamos se basaban en creencias, suposiciones filosóficas o incluso en mitos. Con el nacimiento de la psicología como ciencia, especialmente a partir del laboratorio de Wilhelm Wundt en 1879, se abrió la posibilidad de investigar la mente de forma objetiva y sistemática. Esto permitió desarrollar teorías, técnicas y terapias basadas en evidencia. Gracias a ese punto de partida, hoy contamos con una disciplina que no solo busca entender cómo funciona la mente, sino que también ayuda a mejorar la vida de las personas, ya sea en el ámbito clínico, educativo, social o laboral. Por eso el nacimiento de la psicología es un hecho clave en la historia del conocimiento humano. A continuación hablaremos sobre las corrientes psicológicas. ¿Qué es el conductismo? El conductismo es una corriente psicológica que surge a inicios del siglo XX. Se centra en el estudio objetivo y medible del comportamiento, dejando de lado los procesos mentales internos por considerarlos no observables. ¿Cuáles son los métodos del conductismo? En el primer punto tenemos la observación objetiva. Registran el comportamiento visible sin interpretación subjetiva. Como segundo punto tenemos experimentos controlados. Usan condiciones controladas en laboratorio. Y por último, el condicionamiento, que se divide en dos puntos, que es el clásico y el operante. El clásico consiste en la asociación entre estímulos y el operante sobre los refuerzos y castigos para moldear la conducta. Objeto de estudio. La conducta observable. El conductismo no estudia la mente, sino las respuestas que un organismo da a ciertos estímulos del entorno. ¿Cuáles son sus principales representantes? John Watson, fundador del conductismo, propuso que la psicología debía estudiar solo lo observable. Ivan Pavlov, aunque era fisiólogo, sus estudios sobre el conductismo clásico fueron clave. Skinner desarrolló el conductismo operante y la teoría del refuerzo. Edward Thorndike, ley del efecto. Las respuestas seguidas de consecuencias agradables se repiten. Hola, mi nombre es Elvira Salcedo y en este video voy a hablar sobre dos corrientes fundamentales en la historia de la psicología, el psicoanálisis y la psicología de Gestalt. El psicoanálisis, desarrollado por Sigmund Freud en finales del siglo XXI en Viena, se enfoca en el estudio del inconsciente, es decir, en pensamientos, deseos y recuerdos reprimidos que influyen en nuestra conducta sin que seamos conscientes de ellos. Freud utilizó métodos como la asociación libre y el análisis de los sueños para acceder a estos contenidos ocultos y propuso conceptos como el ello, el yo y el superyo. También destacó Carl Jung, quien complementó esta corriente introduciendo el inconsciente colectivo y los arquetipos. El psicoanálisis surgió en un contexto cultural conservador y tuvo un gran impacto en la psicoterapia clínica, así como en áreas como la criminología y la psicología forense. Buenos días, mi nombre es María Valderrama y voy a hablar un poco sobre la corriente de la psicología cognitiva. Esta se interesa por lo que pasa dentro de la mente. Su objeto de estudio son los procesos mentales internos como la memoria, la atención, la percepción, el lenguaje y la resolución de problemas. Los métodos claves
son los experimentos de laboratorio, los modelos computacionales y los métodos neuropsicológicos. Sus principales exponentes fueron Jean Piaget con la teoría del desarrollo cognitivo y Ulrich Nisser, padre de la psicología cognitiva. El contexto histórico y geográfico. Se dio en Estados Unidos y Europa a mediados del siglo XX, con la influencia de la informática y la reacción al conductismo. Sus hitos claves. Neisser publicó Cognitive Psychology y el modelo de procesamiento de información, áreas de aplicación profesional de la psicología cognitiva. En la educación, mejoran estrategias de aprendizaje. En la psicología clínica, con terapias cognitivas como la terapia cognitivo-conductual, y en la neuropsicología, con la comprensión del cerebro y sus funciones. Por otro lado, la psicología de Gestalt nació en Alemania a comienzos del siglo XX, como una reacción al estructuralismo. Esta corriente se centra en cómo percibimos los estímulos como un todo organizado y no como partes aisladas. Su frase clave es: el todo es más que la suma de sus partes. Sus principales representantes fueron Max Wertheimer, quien investigó el fenómeno pi, una ilusión de movimiento, y Karl Popper, que destacó cómo percibimos de manera global. Utilizaron la observación de la experiencia perceptiva como método principal y sus ideas influenciaron en la terapia gestálica y disciplinas como el diseño gráfico, la publicidad y la educación. Mientras el psicoanálisis profundiza en lo inconsciente y en los conflictos internos, la de Gestalt se enfoca en la forma en que organizamos nuestras percepciones del mundo. Ambas corrientes, aunque diferentes, han dejado una huella muy importante en el desarrollo y la psicología moderna. Gracias. Soy Gretel Navarro y me corresponde explicarle la corriente de la psicología humanista. La psicología humanista nació en los años 50 como una forma diferente de ver al ser humano. Surgió como una crítica al psicoanálisis y al conductismo, porque esas corrientes se enfocan solo en los problemas o en el comportamiento. En cambio, la psicología humanista pone en el centro a la persona, sus experiencias, sus actitudes y su capacidad para crecer. Su objetivo de estudio es la experiencia personal y única de cada individuo. Cree que todos tenemos dentro de nosotros la capacidad para mejorar, tomar decisiones libres y encontrar sentido a nuestra vida. Entre otros métodos que se usan están las entrevistas cerradas con las personas, el diálogo y la reflexión sobre lo que uno siente y piensa. El objetivo es que la persona se sienta escuchada, comprendida y acompañada sin sentirse juzgada. Algunos de sus principales representantes son Carl Rogers, que creó la terapia centrada en el cliente, y Abraham Maslow, que es el más conocido por su pirámide de necesidades, donde habla de cómo las personas pueden llegar a su máximo potencial. Esta corriente surgió en Estados Unidos en un momento donde la gente buscaba más libertad, derechos y bienestar emocional. Fue un tiempo de muchos cambios sociales, lo que influyó bastante en el derecho de la psicología. Entre sus hitos más importantes están los libros El proceso de convertirse en persona de Rogers y El hombre autorrealizado de Maslow, que ayudaron a cambiar la forma de hacer terapia. Por último, esta corriente se usa mucho en áreas como la psicoterapia, la educación, el desarrollo personal y el coaching, porque se enfoca en ayudar a la persona a conocerse, a aceptarse y a crecer. Para cerrar esta presentación, todas las corrientes psicológicas mencionadas a lo largo de este video muestran las diferentes maneras de entender al ser humano. Algunas se enfocan en la mente, otras en las conductas o en las experiencias. Gracias a esta variedad de enfoque, la psicología ha podido desarrollarse y adaptarse a las necesidades de las personas en distintas épocas. Y nada, solamente nos queda decirle y agradecerle como grupo por su atención.